La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más devastador en la historia de la humanidad. 6 años de lucha, millones de vidas perdidas, ciudades arrasadas y un sufrimiento humano que marcó a generaciones enteras. Pero más allá de la tragedia, este periodo dejó enseñanzas profundas que aún hoy guían nuestra manera de entender la paz, la justicia y la convivencia internacional. Para entender este periodo es necesario retroceder al final de la Primera Guerra Mundial, o como era conocida en ese entonces, la Gran Guerra. La Primera Guerra Mundial terminó en 1918, pero no trajo la paz duradera que muchos esperaban. Fue una guerra larga que dejó a Europa destruida, con más de 16 millones de muertos y sociedades heridas. Cuando el conflicto terminó, los vencedores se reunieron en la ciudad de Versalles, en Francia, para imponer las condiciones a Alemania. El resultado fue el Tratado de Versalles, un documento que obligaba a Alemania a aceptar la culpa total por la guerra, pagar enormes sumas de dinero en compensaciones y entregar parte de su territorio. También se le prohibió tener un ejército fuerte. Para muchos alemanes, esto no fue justicia, fue humillación. La situación dentro de Alemania era caótica. El país intentaba adaptarse a un nuevo sistema democrático, pero la economía se desplomó. En 1923, los precios subieron tanto que el dinero perdió casi todo su valor. La gente necesitaba carretillas llenas de billetes para comprar pan. El desempleo aumentó, las calles se llenaron de protestas y la política se volvió cada vez más violenta. Mientras tanto, muchos ciudadanos perdían la fe en el gobierno y en la democracia. En ese clima de desesperación, empezaron a ganar fuerza partidos políticos radicales que ofrecían soluciones rápidas y culpaban a otros de todos los males. Uno de esos partidos era el Partido Nacional Socialista, conocido como el Partido Nazi. Su líder, un veterano de guerra llamado Adolf Hitler, hablaba con rabia, prometía devolverle la grandeza a Alemania y ofrecía a la gente enemigos claros: los comunistas, los judíos y los países que habían firmado el Tratado de Versalles. Hitler no llegó al poder con tanques ni golpes de Estado. Lo eligieron millones de alemanes. Su mensaje era directo: recuperar el orgullo, restaurar la economía, limpiar la nación de quienes él llamaba enemigos. En tiempos de desesperación, ese tipo de discurso encuentra oídos muy receptivos. En 1933, Hitler fue nombrado canciller de Alemania. Poco después, eliminó las libertades democráticas, prohibió a los partidos opositores, persiguió a sus enemigos políticos y concentró todo el poder en sus manos. Así nació el Tercer Reich, una dictadura nacionalista y autoritaria. Desde el principio, Hitler violó las reglas impuestas por el Tratado de Versalles. Empezó a armar a Alemania en secreto, fabricando tanques, aviones y armas. Más adelante, reintrodujo el servicio militar obligatorio, preparando al país para la guerra mientras el resto del mundo miraba hacia otro lado. El rearme de Alemania no fue un secreto total, pero muchos países eligieron ignorarlo. Después de la Primera Guerra Mundial, nadie quería otra guerra. Por eso, en lugar de actuar, muchas naciones optaron por una política de calma y concesiones, esperando que Hitler se detuviera por sí solo. Pero Hitler no se detuvo. En 1936, envió tropas a una zona de Alemania llamada Renania, que debía permanecer desmilitarizada. Luego, en 1938, anexó Austria sin disparar un solo tiro, en un movimiento conocido como el Anschluss. Nadie se lo impidió. Ese mismo año, pidió que una región de Checoslovaquia llamada Los Sudetes, donde vivía población de habla alemana, se uniera a Alemania. Los líderes de Francia y Reino Unido se reunieron con Hitler en la ciudad de Múnich. En lugar de detenerlo, le dieron lo que pedía, creyendo que así evitarían una guerra mayor. El Acuerdo de Múnich fue un claro ejemplo de la política de apaciguamiento. Se cedió territorio a Hitler con la esperanza de mantener la paz, pero en realidad, esto solo lo convenció de que podía seguir avanzando sin consecuencias.
Unos meses después, en marzo de 1939, Hitler rompió su promesa y ocupó el resto de Checoslovaquia. Ya no era una cuestión de unir a los alemanes, ahora simplemente quería expandirse. El siguiente objetivo era Polonia, pero esta vez, Reino Unido y Francia advirtieron que, si Alemania atacaba a Polonia, responderían con fuerza. Aún así, Hitler se preparó para invadir. Para evitar un conflicto en dos frentes, firmó un acuerdo con su rival ideológico, la Unión Soviética. Este pacto, conocido como el Pacto Ribbentrop-Molotov, incluía un acuerdo secreto por el cual ambos países se repartirían Polonia y otras regiones del este de Europa. Fue una jugada estratégica para Alemania, que garantizaba que la Unión Soviética no intervendría, al menos no de inmediato. El pacto entre nazis y soviéticos sorprendió al mundo. Eran enemigos ideológicos, pero el interés político fue más fuerte. Para Hitler, significaba que podía atacar Polonia sin preocuparse del este. Para Stalin, era una forma de ganar tiempo y recuperar territorios perdidos. El 1 de septiembre de 1939, las tropas alemanas cruzaron la frontera polaca. Usaron la táctica de guerra relámpago. Aviones bombardeaban, tanques avanzaban rápidamente y las tropas rodeaban las ciudades antes de que pudieran organizar su defensa. 2 días después, el 3 de septiembre, Reino Unido y Francia declararon oficialmente la guerra a Alemania. Había comenzado la Segunda Guerra Mundial. La guerra no estalló de un día para otro. Fue el resultado de años de decisiones equivocadas, de no enfrentar el peligro a tiempo. Hitler fue probando los límites del mundo, y como nadie lo detenía, siguió adelante. Cuando por fin lo hicieron, ya era tarde. En Asia, mientras tanto, Japón también llevaba años expandiéndose. En 1931, ocupó la región china de Manchuria. En 1937, lanzó una guerra total contra China. Las tropas japonesas cometieron crímenes atroces en ciudades como Nankín, donde miles de civiles fueron asesinados. Japón, como Alemania, quería construir un imperio. Buscaba controlar territorios ricos en recursos naturales y eliminar la influencia de las potencias occidentales en Asia. Aunque al principio esto parecía un conflicto separado, pronto se uniría al conflicto global. Japón veía su expansión como necesaria. Decían que llevaban la liberación a Asia, pero en realidad imponían un dominio brutal. Su ambición imperialista los acercó al eje, y muy pronto se convertirían en uno de los protagonistas principales de la guerra. Así, mientras Europa se preparaba para una nueva guerra, en Asia el conflicto ya estaba en marcha. Las tensiones acumuladas tras la Primera Guerra Mundial, las crisis económicas, el crecimiento de los totalitarismos y la pasividad de muchas democracias crearon el escenario perfecto para un nuevo desastre global. La Segunda Guerra Mundial no fue una sorpresa. Fue el resultado directo de decisiones tomadas y de otras que nunca se tomaron. Y aunque muchos aún intentaban evitarla, el mundo estaba a punto de sumergirse en el conflicto más devastador de la historia. Tras la invasión de Polonia en septiembre de 1939, Alemania mostró al mundo una nueva forma de hacer la guerra. Ya no era una lucha lenta, de trincheras y desgaste como en la Primera Guerra Mundial. Esta vez, el ataque fue rápido, coordinado y brutal. A esa táctica se la llamó Blitzkrieg, que en alemán significa guerra relámpago. Ataques aéreos, tanques y tropas avanzaban a gran velocidad, rompiendo las líneas enemigas antes de que pudieran reaccionar. En solo 4 semanas, Polonia cayó. La Blitzkrieg fue una estrategia pensada para que el enemigo no tuviera tiempo de organizarse. No se trataba de ocupar poco a poco, sino de avanzar tan rápido que la defensa colapsara por completo, y fue tremendamente efectiva en esos primeros años. A los pocos meses, en abril de 1940, Alemania invadió Dinamarca y Noruega. Dinamarca se rindió casi sin luchar, y Noruega cayó poco después. Pero lo peor estaba por venir. En mayo, el ejército alemán lanzó una ofensiva masiva sobre Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, y luego avanzó hacia Francia.
Los alemanes evitaron las defensas más fuertes y cruzaron por una zona boscosa llamada las Ardenas, que los franceses creían que era impenetrable para los tanques. Pero estaban equivocados. Las tropas alemanas avanzaron con rapidez y eficacia. Francia, uno de los países más poderosos de Europa, se rindió en solo 6 semanas. La caída de Francia fue un shock. Nadie esperaba que fuera tan rápida. El gobierno francés confiaba en su línea de defensa, la llamada Línea Maginot, una serie de fuertes y búnkeres, pero los alemanes simplemente la rodearon. Fue una derrota histórica. Reino Unido quedó solo frente a la Alemania nazi, pero Hitler no estaba dispuesto a negociar. En el verano de 1940, ordenó una campaña aérea masiva para debilitar a los británicos y preparar una posible invasión. Durante meses, los aviones de guerra alemanes bombardearon ciudades, fábricas y aeródromos en toda Inglaterra. Londres fue atacada noche tras noche, pero los británicos resistieron gracias a sus jóvenes pilotos, muchos sin experiencia, que defendieron los cielos con valentía. Esa fuerza aérea se conocía como la RAF, las siglas en inglés de la Fuerza Aérea Real. La llamada Batalla de Inglaterra fue el primer gran fracaso de Hitler. Quería dominar los cielos y obligar a los británicos a rendirse, pero no lo logró. Los ataques aéreos fueron intensos, pero la población resistió, y los pilotos británicos lograron mantenerse firmes. Al no poder invadir las islas británicas, Hitler centró su atención en el sur. En el norte de África, su aliado Mussolini, el dictador de Italia, intentaba expandirse, pero su ejército no conseguía avanzar. Para apoyarlo, Hitler envió a uno de sus generales más brillantes, Erwin Rommel. Rommel, apodado el Zorro del Desierto, lideró a las tropas alemanas en Libia y empujó a los británicos hasta la frontera con Egipto. Su objetivo, tomar el Canal de Suez, una ruta clave para el comercio y el control imperial británico. El frente en África era estratégico. No era solo arena y desierto. Controlar esa zona significaba dominar rutas comerciales, acceso al petróleo y un posible camino hacia Asia. Rommel fue muy hábil, pero también se enfrentó a grandes dificultades logísticas. Pero mientras luchaba en África, Hitler ya tenía en mente su próximo gran movimiento: invadir la Unión Soviética. En junio de 1941, lanzó la Operación Barbarroja, la mayor ofensiva militar de toda la historia. Más de 3 millones de soldados alemanes cruzaron la frontera soviética. Al principio, el avance fue impresionante. Ciudades como Kiev y Minsk fueron tomadas rápidamente. Millones de soldados soviéticos fueron capturados. Parecía que Alemania tenía el control total del este de Europa. Pero a medida que avanzaban hacia Moscú, la situación cambió. El ejército soviético resistió ferozmente, y cuando llegó el invierno, los alemanes no estaban preparados. La nieve, el frío extremo y la falta de suministros los detuvieron. Moscú no cayó. La invasión de la Unión Soviética fue un error enorme. Hitler pensaba que ganaría en pocos meses, pero subestimó al ejército soviético, al clima y la capacidad del país para reorganizarse. Lo que debía ser una campaña rápida se transformó en una guerra larga y agotadora. Mientras tanto, en el otro extremo del mundo, Japón seguía expandiéndose. Después de años de guerra en China, el imperio japonés buscaba nuevos recursos: petróleo, minerales, materias primas, y eso lo llevó a enfrentarse directamente con Estados Unidos y otras potencias occidentales. El 7 de diciembre de 1941, Japón atacó la base naval estadounidense de Pearl Harbor, en Hawái. Fue un ataque por sorpresa, bien coordinado, y destruyó gran parte de la flota estadounidense del Pacífico. Más de 2.400 personas murieron. El ataque a Pearl Harbor fue una jugada arriesgada. Japón pensaba que si destruía la flota de Estados Unidos en el Pacífico, podría ganar tiempo para consolidar su dominio. Pero provocó lo contrario. Estados Unidos declaró la guerra al día siguiente. Tras el ataque, Japón también ocupó Filipinas, Malasia, Hong Kong, Birmania y muchas islas del Pacífico.
Su imperio se extendió por toda Asia Oriental y el Océano Pacífico, y parecía imparable. El Eje alcanzó su mayor poder entre 1941 y 1942. Alemania dominaba gran parte de Europa. Japón controlaba Asia Oriental. Italia seguía presente en África. Pero este avance tan rápido también trajo problemas. Líneas de suministro demasiado largas, muchas zonas ocupadas y enemigos cada vez más decididos a resistir. A comienzos de 1942, el mundo parecía al borde del colapso. Las democracias occidentales sufrían derrota tras derrota, y las potencias del Eje imponían su ley en 3 continentes. Pero las primeras grietas empezaban a aparecer. En ciudades ocupadas surgían movimientos de resistencia. En los frentes de batalla, los ejércitos aliados comenzaban a reorganizarse. Y en Estados Unidos, la industria y el ejército se ponían en marcha a una escala nunca vista. El avance del Eje parecía total, pero muy pronto, el equilibrio de la guerra empezaría a cambiar. A comienzos de 1942, el panorama mundial parecía sombrío. Las potencias del Eje, Alemania, Italia y Japón, dominaban gran parte de Europa, Asia y el norte de África, pero esa expansión tan rápida comenzaba a mostrar grietas. La guerra, que había sido una sucesión de victorias para el Eje, estaba a punto de cambiar de rumbo. Una de las claves de ese cambio fue la entrada total de Estados Unidos al conflicto. Tras el ataque japonés a Pearl Harbor, el país no solo declaró la guerra a Japón, sino también a Alemania e Italia. En cuestión de meses, la mayor potencia industrial del mundo se volcó en la producción de armas, tanques, aviones y barcos a una escala nunca vista. La entrada de Estados Unidos cambió completamente el equilibrio. Su capacidad industrial era inmensa. Fabricaban más aviones en un mes que Alemania en 3. No solo enviaban soldados, sino alimentos, combustible, materiales, incluso a países que ya estaban luchando desde antes. Mientras tanto, en el frente oriental, Alemania se lanzaba a conquistar el sur de la Unión Soviética, buscando el control de los campos petroleros del Cáucaso. El ejército alemán llegó hasta la ciudad de Stalingrado, a orillas del río Volga, y comenzó una de las batallas más feroces de toda la guerra. Durante meses, alemanes y soviéticos lucharon calle por calle, edificio por edificio. El invierno llegó, las temperaturas bajaron a niveles extremos y los suministros comenzaron a escasear. En noviembre de 1942, el ejército soviético lanzó una contraofensiva que rodeó completamente a las tropas alemanas. Stalingrado fue un punto de quiebre, no solo por la cantidad de muertos, más de 1 millón en total, sino por lo que significó. Por primera vez, un ejército alemán fue completamente derrotado y obligado a rendirse. La idea de que Hitler era invencible se rompió para siempre. Mientras en el este se libraba esta batalla crucial, en el norte de África se producía otro giro decisivo. Las fuerzas británicas, bajo el mando del general Bernard Montgomery, enfrentaron al famoso general alemán Erwin Rommel en El Alamein, Egipto. Allí, tras intensos combates, los británicos lograron una victoria decisiva. La derrota del Eje en El Alamein, seguida por la llegada de fuerzas estadounidenses que desembarcaron en Marruecos y Argelia, puso fin al dominio alemán en África. Fue la primera vez que los aliados occidentales lograban recuperar terreno significativo. Lo que ocurrió en África fue más que una victoria militar. Fue un mensaje claro. El Eje podía ser vencido. Desde allí, los aliados lanzaron la ofensiva hacia Italia, lo que significó abrir un nuevo frente en Europa. La presión sobre Alemania comenzaba a aumentar por todos los lados. En el otro extremo del mundo, Japón también comenzaba a sentir el peso de sus decisiones. En junio de 1942, tuvo lugar la Batalla de Midway, una confrontación naval en el Pacífico entre Japón y Estados Unidos. En solo unos días, la Marina estadounidense logró hundir 4 portaaviones japoneses, lo que debilitó gravemente la capacidad ofensiva de Japón. Fue una batalla corta, pero decisiva. Japón pasó a la defensiva,
y Estados Unidos comenzó a recuperar isla tras isla, en lo que se conoció como la Guerra del Pacífico, una serie de combates brutales en medio de selvas, atolones y arrecifes. Midway fue un punto de inflexión en el Pacífico. Japón perdió no solo barcos, sino marinos y pilotos experimentados que eran difíciles de reemplazar. A partir de ese momento, el ejército japonés dejó de avanzar y empezó a resistir. Estados Unidos, en cambio, ganaba fuerza cada día. Pero el esfuerzo militar no fue el único. En los países ocupados por el eje, la resistencia crecía en la sombra. Civiles armados, grupos clandestinos y movimientos de liberación luchaban desde las ciudades, los campos y las montañas. Saboteaban trenes, escondían a perseguidos, pasaban información a los aliados. En Francia, Polonia, Yugoslavia y muchos otros lugares, hombres y mujeres arriesgaban sus vidas para enfrentar a los ocupantes nazis. Muchos no tenían armas ni entrenamiento, pero tenían algo igual de poderoso: la convicción de que no podían rendirse. A lo largo de 1943 y 1944, los aliados lanzaron una ofensiva cada vez más coordinada. Desde el este, el ejército soviético empujaba a los alemanes hacia atrás, liberando ciudad tras ciudad. Desde el sur, las tropas aliadas avanzaban por Italia, tras haber desembarcado en Sicilia. Y mientras tanto, en Reino Unido, se preparaba algo aún mayor: una invasión masiva al continente europeo que marcaría el principio del fin para el régimen nazi. El avance del eje se había detenido. El curso de la guerra se había revertido. Lo que parecía imposible en 1940 comenzaba a hacerse realidad en 1944. Los aliados no solo resistían, ahora avanzaban. La primavera de 1944 marcó un nuevo capítulo decisivo. Los aliados, tras años de preparativos, estaban listos para lanzar el asalto final al corazón de Europa. Al otro lado, la Unión Soviética había venido recuperando terreno a un ritmo imparable, empujando al ejército alemán fuera de territorios que había ocupado durante años. El 6 de junio de 1944, amaneció gris sobre el Canal de la Mancha. Más de 150,000 soldados de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá desembarcaron en 5 playas de la costa francesa: Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword. Fue una operación inmensa, precedida por intensos bombardeos y por la invasión secreta de paracaidistas durante la noche. Lo que se conoció como el Día D fue el inicio formal de la liberación de Europa Occidental. El desembarco en Normandía no solo fue el mayor ataque anfibio de la historia, fue el momento en que Europa ocupada dejó de sentirse perdida. Desde ese día, los aliados occidentales lograron establecer una cabeza de playa estable y comenzaron a avanzar por territorio francés, abriendo un frente que obligó a Alemania a dividir sus fuerzas. En los meses siguientes, los aliados liberaron ciudades clave: Caen, Bayeux, Lille y por fin, el 25 de agosto de 1944, París. La capital francesa, símbolo de libertad, fue recuperada por los propios resistentes franceses junto a los ejércitos aliados. El avance continuó hacia el este, cruzando el río Rin en marzo de 1945, abriendo paso hacia el interior de Alemania. Durante este avance, las ciudades alemanas fueron objeto de devastadores bombardeos. Las fábricas de armamento, los centros de transporte, los distritos urbanos fueron convertidos en escombros. Mientras tanto, Adolf Hitler permanecía encerrado en su búnker subterráneo en Berlín, negándose a aceptar el colapso que se avecinaba. El 16 de abril de 1945 comenzó el último gran asalto. Las tropas soviéticas cruzaron el río Oder y se dirigieron directamente contra Berlín. Los combates fueron intensos y sangrientos, cuerpo a cuerpo en las calles, blindados chocando con barricadas, edificios destruidos por fuego cruzado. La ciudad quedó en ruinas.
La toma de Berlín simbolizó el derrumbe del régimen nazi, pero también fue una tragedia humana. La ciudad estaba llena de civiles atrapados entre las líneas de fuego. El colapso llegó cuando líderes clave se suicidaron o huyeron, y el ejército ya no tenía orden ni cohesión. El 8 de mayo de 1945 se firmó la rendición alemana. Europa celebró el fin de la guerra con alivio y lágrimas. Mientras tanto, en Asia, la guerra seguía. Japón, aunque debilitado, aún controlaba vastos territorios. Filipinas, parte de China, Borneo, las Islas Salomón, Birmania. Sin embargo, Estados Unidos había recuperado fuerza en el Pacífico. La estrategia llamada isla por isla consistía en conquistar cada base japonesa una tras otra para acercarse al territorio japonés. En numerosas batallas, Guadalcanal, Tarawa, Saipán, Okinawa, los combates fueron brutales, especialmente en tierra japonesa, donde la resistencia era feroz y muchas veces suicida. Ante la posibilidad de una invasión costera al Japón continental, que se preveía con altísimas bajas humanas, la administración del presidente Harry Truman tomó una decisión sin precedentes. El 6 de agosto de 1945, un bombardero estadounidense llevó una bomba atómica a Hiroshima. La explosión destruyó la ciudad, matando directamente entre 60.000 y 80.000 personas, y decenas de miles más murieron después por radiación. 3 días después, otra bomba fue lanzada en Nagasaki, con efecto similar. Japón, devastado, anunció su rendición el 15 de agosto. El impacto de Hiroshima y Nagasaki excedió la destrucción física. Fue un aviso al mundo. A la vez que terminó la guerra, inauguró la era nuclear. Japón se rindió pocos días después, pero el sufrimiento humano fue inmenso. Hoy debatimos si esas bombas fueron imprescindibles o si existían otras formas de terminar la guerra sin ese horror. Con la rendición de Japón el 15 de agosto y la firma oficial el 2 de septiembre de 1945, la Segunda Guerra Mundial concluyó. Más de 6 años de combate, sufrimiento humano indescriptible, ciudades destruidas y millones de vidas perdidas, incluyendo a 6 millones de judíos asesinados en el Holocausto. El mundo había sido transformado para siempre. Pero el deseo de justicia y reconstrucción fue inmediato. En la ciudad alemana de Nuremberg se celebraron los famosos juicios contra los líderes nazis, generales, ministros, responsables de propaganda, empresas y funcionarios. Se les acusó de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Fue el primer juicio internacional en el que se juzgaba a personas por criminales en nombre del Estado. Los juicios de Nuremberg principaron una nueva idea. Los líderes no están por encima de la ley. Se creó un precedente legal internacional. Lo que hicieron en nombre del Estado ya no quedaba impune. Fue un paso vital para el desarrollo posterior del derecho internacional. Mientras esto ocurría, las grandes potencias comenzaron a reorganizar el mundo. La Unión Soviética avanzó sobre Europa del Este, instalando gobiernos comunistas en Polonia, Hungría, Checoslovaquia y otros países. En Occidente, Estados Unidos lideró planes de reconstrucción como el Plan Marshall, fomentando economías de mercado y democracias en Alemania Occidental, Francia, Italia y otros. En octubre de 1945, nació la Organización de las Naciones Unidas, ONU, heredera de la fallida Sociedad de Naciones. Con una carta que promovía la paz, la cooperación internacional y los derechos humanos, buscaba evitar que nunca más un conflicto mundial destruyera el planeta. El mundo quedó dividido en 2 grandes bloques. Por un lado, el bloque occidental liderado por Estados Unidos y sus aliados democráticos. Por el otro, el bloque soviético, con sistemas comunistas y una fuerte influencia militar. No pasaría mucho tiempo antes de que comenzara la Guerra Fría. La posguerra no fue un momento de calma, sino el inicio de otra tensión global. Aunque la guerra había terminado, Estados Unidos y la URSS empezaron a mirarse como adversarios. Europa estaba dividida, Alemania partida en 2,
y el mundo ya vivía bajo la sombra del posible enfrentamiento. Así concluye la historia de la Segunda Guerra Mundial. El colapso de los regímenes del eje, la liberación de países ocupados, el triunfo de la justicia internacional y el inicio de una nueva era. Una era marcada por el equilibrio del miedo, el miedo al olvido, el miedo a que el horror regresará y el miedo compartido de una guerra nuclear total. La Segunda Guerra Mundial no fue solo una sucesión de batallas, líderes y tratados. Fue una tragedia profundamente humana, una guerra total que arrastró a millones de personas, soldados y civiles, hombres y mujeres, adultos y niños, hacia el abismo de la destrucción. Hemos recorrido los caminos que nos llevaron al conflicto, el resentimiento tras la Primera Guerra Mundial, el ascenso del odio disfrazado de ideología, la ceguera de la indiferencia. Vimos cómo, en su momento de mayor oscuridad, el mundo pareció romperse en dos, y cómo, poco a poco, con esfuerzo y sangre, se comenzó a recomponer. Pero esa recomposición no fue solo política o territorial, fue también moral. Surgieron nuevos valores y el derecho de los pueblos a vivir en paz. Hoy, muchas de esas heridas aún están presentes, en la memoria de los sobrevivientes, en los nombres escritos en memoriales, en los libros de historia, en las preguntas que aún nos hacemos. Pero también está la memoria como advertencia, como faro, como promesa de no repetir. Porque la guerra nos mostró lo peor del ser humano, pero también lo mejor, la capacidad de resistir, de ayudarse unos a otros, de reconstruir desde las ruinas.